sede de la Asociación Hermano Usais. Estamos de vuelta, esta debe ser como la cuarta jornada en el día y hemos comenzado este momento, bueno, no exactamente, no coincidido cronológicamente con lo que está ocurriendo ahora en las redes sociales, que se está transmitiendo en vivo este espacio, porque nosotros comenzamos un poquito antes, unos minutos antes, para pasarle al público que está aquí presente en el Salón de Mayo un material audiovisual. Ese videopoema, parecido de algún modo, fue realizado por Alejandra Rodríguez Segura. Es una realizadora holguinera que ahora recientemente estuvo estrenando también un documental dedicado a la obra y a la vida de Conde Proenza, un pintor bien reconocido, un artista plástica bien reconocido, que además fue maestro de juventudes. Pues bueno, este material que estuvimos viendo hasta ahora mismo es un trabajo que Handry, como le decimos cariñosamente a Alejandra, ha realizado a partir del poema Saldo de Delfín Prats. No lo estamos compartiendo ahora mismo por las redes sociales porque ese material se está estrenando realmente aquí en este salón. Acaba de estrenarse con público en este salón, por tanto creo que se lo han perdido unos cuantos amigos que no han podido llegar a estar aquí con nosotros, pero esto viene a ser realmente la premiere de este videopoema que ha sido encargado especialmente por el ICAI, por el Instituto Cubano del Libro, y que con Alejandra ha sabido recrear con una visión muy sensible, con una visión muy especial sobre la obra de Delfín Prat. Y es a Delfín Prat exactamente que hoy le estamos dedicando esta última jornada del día aquí en Misiones La Luz desde el Salón de Mayo. Hubiéramos querido tener acá a Delfín con nosotros, eso no pudo ser, pero estoy seguro que lo que va a ocurrir acá va a sentirse con la misma emoción, con el mismo respeto que merece la obra de Delfín Prat, quien acaba además de recibir el Premio Nacional de Literatura. Ediciones La Luz ha estado realmente ligada de muchas maneras a la obra de Delfín. Aquí yo tengo en la mesa, acompañándome, a Alberto Santos, poeta y editor, y a Elian Peña, escritor, periodista, que nos va a acompañar porque de las novedades editoriales que tenemos aquí en exposición estaremos hablando. Pero bueno, me refería a los vínculos de Ediciones La Luz con la obra de Delfín Prat. El otro día, respondiendo a unas preguntas que algún amigo me hacía, yo le comentaba que Ediciones La Luz fue fundada el 7 de mayo, la fecha que se tiene de referencia de fundación de la editorial es el 7 de mayo de 1997, con la publicación del libro Bufón de Dios de José Luis Serrano. Sin embargo, la editorial, cuando todavía no tenía un registro legal de ICBN, ya existía con ese nombre La Luz, Ediciones La Luz, y era un grupo de escritores jóvenes, miembros de la Asociación de Hermanos Usais, que pretendían en algún momento que aquel proyecto se convirtiera oficialmente en una editorial. Y hacían una especie de plegables o de plaquet que en su momento, en sus años 90, salvaron buenamente el mundo editorial en Cuba por la depresión económica que estaba atravesando el país en esos momentos, y esos jóvenes que entonces conformaban la Asociación de Hermanos Usais, estoy pensando en Belkis Méndez, George Riverón, Juan Ancián, Elena Guars, en fin, una nómina de 11 escritores, publicaron una plaqueta en una antología que llevaba por título Del otro lado de la pared del sueño, y salió al mundo sin un ICBN, que todavía no estaba registrado. Eso fue en el año 1996, y esa plaqueta con ese título estaba realmente rindiéndole homenaje desde las poéticas jóvenes de esos 11 escritores a la obra de Delfín Prat, que se consta en esa dedicatoria a Delfín Prat, que era el poeta mayor. Desde entonces, desde que Ediciones La Luz era una criatura no nata, ya le estaba rendiendo honores a la obra de Delfín Prat. Después el tiempo se encargó
de que Delfín su obra estuviera siempre en los inicios. Estoy pensando en la colección Analecta, una colección que abre su secuencia de publicaciones. Hoy ya tenemos más de 45 títulos publicados en esa colección, pero abre exactamente con un compendio de poemas de Delfín, recogidos con el título Los mundos y las sombras, textos inéditos que Delfín conservaba y que quiso buenamente entregarnos para de algún modo también acompañar la obra de la mayor parte de los autores inéditos que serían publicados en esa primera colecta de 15 títulos en Analecta. También dentro de Ediciones La Luz, la colección Capella, que en ese momento era la colección principal de la editorial, la colección de los homenajes, incluye Striptease y Eclipse de las Almas, que es un libro de prosa poética de Delfín, no digo de narrativa porque a él mismo no le gusta denominarse un narrador, y ese libro llega a Ediciones La Luz gracias al trabajo de Alberto Santos, que se estrena también como editor y compilador de esos textos, y vamos a decirlo también como una criatura así, con un espíritu de salvamento, porque él logra extraer, sabrá Dios de qué raros sitios, esos manuscritos que estaban muy maltratados, que estaban realmente corriendo el peligro de que se perdieran. Bueno, Alberto, con su visión de editor, conformó ese título que se publicó, no recuerdo exactamente el año 2006, puede ser, con este nombre de Striptease y Eclipse de las Almas. Después, Ediciones La Luz crea su colección Quema Palabras de audiolibros y lo hace exactamente con la voz de Delfín Prat recogido en este volumen. Delfín Prat, El brillo de la superficie, que tuvo su primera edición, una tirada discreta, vamos a decir, que muy modesta, porque no teníamos los recursos básicos para hacer algo de una belleza mayor. Sin embargo, sí puedo asegurarle que tenía el mismo cariño, la misma emoción que hoy tiene esta edición del brillo de la superficie. Entonces, en esos años hubo que agradecerle a los cuadernos Papiro también, que colaboraron con nosotros para hacer el empaque al audiolibro. Pero bueno, por fortuna, después pudimos hacer una reedición de ese audiolibro, pero ya quedaba marcado en la memoria de Quema Palabras que su audiolibro fundacional es exactamente un libro de Delfín Prat. Y después, unos años más tarde, publicamos también lo que el propio Delfín consideró su poesía completa, con este mismo título, El brillo de la superficie. Delfín, que es un ser lleno de contradicciones, y así uno lo ama, un día me sorprende en Ediciones La Luz con la sorpresa de un nuevo texto que acababa de escribir, y además ya lo había leído también en público, y me lo llevó a Ediciones La Luz. Yo me sentí muy contento al poder comprobar que era una obra que no había terminado, que aquello de brillo de la superficie, poesía completa, era apenas una excusa de Delfín con las personas, los lectores que una y otra vez insisten sobre sus largos periodos de silencio escritural, de silencio editorial. Pues bueno, el texto en cuestión se llamaba Islas Gilbert, y es exactamente Islas Gilbert la propuesta que hoy nosotros les traemos, la primera de las dos propuestas que hoy le traemos, que ha sido incluida además en esta colección Analecta, en el número 46, que ha sido rediseñada especialmente para este número dedicado a ese poema de Delfín. Y también estaremos para ustedes compartiendo una edición limitada que hemos hecho del audiolibro El brillo de la superficie, y que, bueno, al final los amigos que nos acompañan podrán llevarlo de manera gratuita. Para los amigos que están en las redes sociales, también les comento que, bueno, hoy aquí en este mismo Salón de Mayo estuvimos presentando la retrospectiva de la colección Quema Palabras, y dimos las coordenadas
donde ustedes pueden encontrar este audiolibro, se ha escuchado completo, puede ser incluso descargado si se aventura, en el perfil de iVoox de Ediciones La Luz. Entonces, para que no estén en desventaja, los que nos puedan ver a través de las redes saben que ahí pueden acceder a la versión en audio de El brillo de la superficie. Y entonces, para hablar del brillo de la superficie y de Islas Gilbert, yo tengo aquí a mi lado a Alberto Santos y a Elian Peña. Voy a invitar primero a Elian Peña que haga la presentación de las Islas Gilbert. Buenas tardes. Es un placer inmenso estar aquí con La Luz, estar también con Delfín en este homenaje que hemos hecho en la Feria del Libro, la feria que le acaba, como Luis decía, de entregar a Delfín el Premio Nacional de Literatura 2022. Este es un libro hermoso que además, digamos, el primer título de una especie de rediseño también que Robert Raes, el diseñador de La Luz, ha realizado a partir de la colección Analecta, una colección preciosa, porque porta la hermosura de lo artesanal o de lo que aparentemente es sencillo, pero que tiene alta dosis de belleza y de cuidado, como acostumbra Ediciones La Luz con todos sus proyectos. Lo presentamos en Holguín a finales de diciembre, ¿no? O en inicio de enero. Presentamos en la Semana de la Cultura, que se dedicó además a Delfín en su Holguín natal, y lo volvemos a presentar aquí en este Salón de Mayo. Aunque Delfín Prats nos diga que está desasido de todo proyecto y como el barco ebrio de Rimbaud pretende ir descendiendo por ríos impasibles, los lectores y amigos del autor de Para festejar el ascenso de Ícaro sabemos que los ríos de la memoria, que siguen cauces caprichosos, suelen variar su ruta y encontrar asideros para el desborde y el eros, y que la poesía, transmutada en disímiles formas, no abandona jamás al poeta. No hay manera de escapar de ella después de rasgado el fino velo de la búsqueda de la belleza. Podrá resistirse un poco, porque sabemos que la poesía es una flor de hierro candente sobre el pecho abierto. Y decirnos que más que un libro serán versos como Whitman con sus hojas de hierba quienes engrosen las páginas del brillo de la superficie, su poesía completa publicada por Ediciones La Luz. Pero las constelaciones hace mucho están abiertas, y hace un buen tiempo, más de 50 años, que Delfín Prats inició un diálogo sostenido con eso que los griegos antiguos llamaban la poiesis, y que Platón en el banquete definió como la causa que convierte cualquier cosa que consideremos de no ser a ser. Ese viaje, a veces errante y otras confirmatorio y místico, del no ser al ser poético, de lo común a la fascinación, recorre en buena medida la obra de Delfín Prats y está presente en Islas Gilbert, pues aunque en lo externo lo real esté esplendiendo o degradándose, dentro la poesía arde. Y aunque Delfín nos diga que es un poeta a ratos, sin una continuidad o un oficio en las letras, sabemos que estupefacto ante la maravilla del bosque rotundo que ya se adentra en la noche anclada, nacieron los versos espléndidos que han colocado su nombre en el corpus literario nacional, como los de Lenguaje de Mudos, Aguas, y ahora los de Islas Gilbert, que publicara en su colección Analecta Ediciones La Luz, para festejar con él los múltiples ascensos de Ícaro, porque Ícaro sigue levantando vuelo hacia el infinito, el universo y la sustancia exterior. Sabíamos que el poeta trabajaba en nuevos versos y la habíamos escuchado leer fragmentos en algún espacio literario.
Y sabíamos, además, que estos versos partieron, aunque Delfín nos diga que es difícil rastrear cómo silvar un poema, cómo un prototexto va imantando esquirlas, pues partieron de los incendios en la Amazonía en 2019 y de un documental que nos muestra cómo Kiribati, antes Isla Gilbert, podría ser el primer país engullido por las aguas como consecuencia del cambio climático. Las enormes selvas sudamericanas ardiendo, devorando la vida en su interior, y un pequeño archipiélago habitado por personas que viven de lo que les ofrece el mar, protagonista absoluta de la vida en Isla Gilbert, aunque las olas del Océano Pacífico pueden acabar sumergiendo un país levantado precisamente de coral y aguas. Pero cuidadoso con cada palabra que se desprende en su viaje hacia las confabulaciones de lo poético, Delfín Prats insistía en decirnos que aún no estaba terminado, que la partida hacia las Islas Gilbert en la Polinesia francesa, las mismas que cautivaron a Paulo Gauguin, debían esperar un poco más. Y esperamos, sí, expectantes por la concreción de ese alegato sobre el amor y los anclajes de la posesión. Un alegato donde el poeta se decide por esa belleza transitoria y efímera que lo trastoca todo. Poco después, Isla Gilbert llegó a las plataformas digitales y el poema abría nuevas constelaciones. Incluso se publicó en formato libro-arte como homenaje al cumpleaños 76 de Delfín, gracias a la iniciativa del Centro Provincial del Libro y la Literatura de Holguín. ¿Puede la belleza dejarnos impávidos, Delfín Prats? ¿Se puede ser inmune ante el esplendor y el caos y ver desde aquí incendiarse una y otra vez la selva? ¿Podemos dejar de añorar los abedules de la juventud, o en el caso de Delfín, la campiña prístina atravesada por el riachuelo que aumentaba su cauce con la lluvia? ¿Cómo resistir la contemplación del cuerpo tendido sobre la cama, desnudo como mancha en tela blanca, alternando en su gozo los estados del sueño? Estas y otras preguntas rondan Isla Gilbert, que se reconfigura como un sitio múltiple, la isla como cuerpo y viceversa, y espacio ofrecido a Eros, que tensa sus músculos hacia la naturaleza como cuerpo habitado. El poeta que ama las islas puede descreer. Niega en principio el deseo que mira hacia lo erótico como fuerza cósmica y creadora. No obstante, persiste la pesadumbre, asume las contradicciones y las adversidades, y es consciente de alejarse del cuerpo de estas islas fabuladas en un continuo forcejeo entre la violencia circundante y la violencia fecunda de Eros. Pero ello no le impide imaginar al cuerpo del deseo como un espacio real y soñado, en pulsión entre las aguas de un archipiélago casi virgen. Este grupo de islas es posible más allá de lo geográfico. Desde el Eros y el lenguaje pueden conjugarse los signos de la naturaleza, la libertad, el pensamiento y el deseo. Ese animal extraño le visita en las noches, y el poeta pide un rompeolas para proteger la fragilidad de las Islas Gilbert, algo que atempere el mar y sus avances, y le salve de esa legitimación de la catástrofe que es intentar la poesía. Cuando desde los confines líquidos del sueño y ante el cuerpo desnudo y su solventada esfinge, el poema empieza a escribirse por sí solo. Gracias, Enia, por tu lectura personal, acertada además de este poema Islas Gilbert, que se insertará en una futura edición de la poesía. Esperemos que no sea completa, de la obra de Delfín Prats, que está próximo también a editarse por nuestra casa editorial. Entonces, he querido dejar para el cierre hacer un viaje de retorno
llegar ahora a la presentación de El brillo de la superficie, porque como ya les he anunciado, es un libro que tuvo su origen en el año 2010, si mal no recuerdo, y esta reedición se hizo en el año 2018 y nosotros ahora en el 2023 hemos hecho una reimpresión del audiolibro para poderla poner al menos en físico a disposición de ustedes. Entonces quiero que Alberto Santos, que sea además que es un lector admirado de la obra de Delfín, se refiera a esta antología, porque es una pequeña antología, digamos que es casi una antología personal, porque en ella Delfín Prats, que debe haber escogido esos textos para ser leídos bajo la dirección de Pablo Guerra, porque originalmente fue pensado como un documental breve grabado en un estudio de Radio Quinta Nueva allá en nuestra ciudad, y aportó finalmente las voces para esta edición del audiolibro, y en él van a encontrar que Delfín hace siempre un pequeño intro a cada uno de sus poemas. Es conocido para los amigos que hemos estado durante años viendo a Delfín leer sus poemas, que esto él suele hacerlo con mucha frecuencia. Siempre introduce alguna pequeña anécdota a la hora de leer sus poemas, y lo hace además de una manera muy especial que se celebra, porque también sabe que no todos los poetas saben leer de la mejor manera sus textos. Él, que es bastante performático de esta manera, sabe hacer muy buenas lecturas de su poesía. Pero bueno, Alberto Santos, que es, como dije en ese momento, también editor del Eclipse de las Almas, le corresponde ahora por derecho referirse a esta edición del audiolibro El brillo de la superficie, incluido en la colección Quema Palabras. Gracias, Luis, por la oportunidad de estar acá y a ustedes por acompañar este momento. Yo tengo que decir que me siento afortunado de haber acompañado en algún momento la obra, no solamente escritural de Delfín Prats, sino también la obra humana y su proyección humana, su prolongación humana, porque ha sido un privilegio haberle conocido, contarlo entre mis afectos, tenerlo de alguna forma como gurú, como maestro, como especie de figura guía, como luz de proa, cosa que nosotros en Ediciones La Luz definitivamente así lo tenemos, porque bueno, nuestro salón de presentaciones precisamente se llama así, La Brisa de Constelación, un texto que es capital dentro de la poesía de Delfín Prats. Entonces, estas son mis palabras, mi apropiación sobre el brillo de la superficie. Más que el brillo de la superficie, es precisamente sobre esto que decía la obra poética de Delfín Prats y su proyección también como persona, como ser humano. Lo titulé Para escuchar la música del Dharma, la obra poética de Delfín Prats. Es todo un reto que ha abrazado con humildad, orgullo y cierto temblor presentar la obra poética completa de Delfín Prats. Más cuando recordamos 50 años de la consagración al fuego del lenguaje de mudos como obra que lanzó a las bestias al horizonte sobre un por entonces muy joven poeta. Con esta apropiación, pues la poética de Delfín Prats no solamente es esa necesaria y agradecida vocación suya de noble contador de palabras, sino la de hombre vital, del pensar y del sentir, ha sabido permanecer como prueba mayor de su validez, aún contra toda mortificación de la carne o el espíritu, como la hendura a los cátaros probaba su fe, o mejor, como esa palma suya metafórica que ha resistido el embiste de los vientos contrarios del huracán peor. Y es que Delfín Prats lleva en la definición de sí más que una fecha, un mito, una edad o algunas singularidades.
Delfín es humanidad esgrimida por uno, la simple belleza del fuego arrimado por las manos que juntaron la marea, la fiereza del sol, el llanto de un niño, la pluralidad que comienza desde la propia piel abierta al mundo. Hay un lugar, un recobrado y dulce lugar llamado humanidad. Tanta pluralidad que el poeta ha dicho, no sé si con cierto afán lúdico, que su poesía no estaría completa hasta que lograra decirla junto a una orquesta de cámara, cosa que finalmente ocurrió. Lo cierto es que la creación de Delfín Prats tiene mucho de sinfonía, de contrapunteo entre lo más alto y lo más profundo, de coral y múltiple, y a veces de mínima e íntima como un solo. Ámala, pero ámala como si todo hubiese concluido y pasado, y desde el futuro más remoto recordaras el vino de tus mejores años. Visitaciones a lugares y geografías que más que externas son personales y se eternizan en la palabra que permanece, en el sentir del instante preferido. La preeminencia del paisaje natural define también la múltiple expresión del poeta que en más de una ocasión vuelve sobre los entornos marinos, bosques, naturaleza toda ella, donde la vasta simulación del hombre pierde sus grandes luminarias y el espíritu queda a solas con el alma y las sustancias, olores y formas prístinas de lo vivo. Y comienza ese gran enfrentamiento entre el yo y lo externo, entre la contingencia del ser y el marco sosegado e indiferente de las cosas, derramadas a través de las granjas y los cambiantes destinos de los hombres. ¿Qué puede importarme el destino de estas aguas? Llegan a parecérsete como extensiones navegables. Y no es voluntad de trascendentalismo que el poeta mismo ha negado, sino el acercar la expresión a ciertas zonas epidérmicas o cierto brillo de la superficie, como él lo llamara. Pero ¿qué es ese brillo de la superficie? ¿Acaso la sustancia efímera que sudan los contornos? ¿Acaso un remedo de fulgor como de abalorios relucientes? Creo firmemente que ese brillo de la superficie es una gran metáfora paralela al verdadero sentido del externo y lo propio, como es usual en la poesía japonesa y que llamamos haiku, donde la descripción de emociones y contextos yace en quien los lee, con apenas un esbozo o invitación de un instante, una gota que cae, una planta que bate junto al viento, y Delfín nos llevaría entonces a través del mínimo rastro luminoso que pone en las palabras a esas zonas de esplendor, de hondo goce o pena que transita sus poemas y que pueden nacer de circunstancias no propiamente poéticas en sí o dadoras de una belleza innata en el signo descrito, pero contenedoras y plurales en la hibridación con maneras de decir lejanas de una ortodoxia de contenido. El Anón presta sus ojos al ave consagrada a Juno y Noso se extiende. Al amanecer, cada fresco y cada balcón y cada cúpula en Nosos se extiende. Pero Delfín es aún más. Poeta que rehuye los epítetos gremiales, las celebraciones pascuosas y controversias al uso. Al comienzo de estas palabras he usado un término que creo definiría bien la voluntad vital y escritural de Delfín Prats, el Dharma, que entre muchos significados tiene de ley moral, pero no en el sentido que conocemos de moralidad o civismo, sino en la honda y, si se quiere, intuitiva vocación espiritual del hombre por abandonar el apego a la mera forma engañosa de los sentidos y las cosas y entrar en comunión con lo verdadero tras ellas, con la música perfecta de lo perenne e inmutable. Y por ello, este hombre, incesante transeúnte del Dharma, desde su hacer poético y en su prolongación humana, no necesita mayor celebración, mayor festejo
que su propia existencia, y por ello todos debemos dar gracias del fin y esperar acaso, como él, poder escuchar esa música secreta y personal del Dharma. Muchas gracias. Bueno, gracias Alberto por tu presentación al brillo de la superficie. Sé que el tío ha estado aquí un poco tímido, escuchando todos estos elogios que se le hacen. Lo has descrito, lo has resumido muy bien, esa naturaleza esquiva del fin para todo, para los elogios, para la palabra, incluso en público. Bueno, nosotros ya casi estamos terminando. Va a quedar para ustedes la posibilidad de llevar a casa un ejemplar de Islas Childes y del audiolibro El brillo de la superficie. Antes quiero hacer dos cosas. Primero, hacer un reconocimiento aquí público al trabajo que han hecho las personas involucradas en la producción, la ayuda de estos libros, porque hay trabajo, hay amor detrás de cada uno de estos proyectos. Acá están con nosotros el equipo de producción, de diagramación, de diseño, de ediciones La Luz. Allá está Samari Dios, que trabaja con nosotros en la diagramación, Claudia en las impresiones risográficas, pero bueno, son muchachas que incluso también son capaces de armar estos audiolibros, de hacer los cortes adecuados para que puedan lucir hermosos. Está Luis Loporte en la producción de todo el trabajo de montaje de los espacios para la presentación. Está Robert Ray en el diseño de las colecciones. Elizabeth Soto también por acá, editora y cuidadora de cada una de estas ediciones que hemos trabajado en conjunto. Lisette Prego, editora también, atiendo el cargo también algunos otros títulos de esta misma colección analógica. Leonel Gustavo en las transmisiones en redes sociales. Y bueno, estos chicos que están aquí conmigo también forman parte del equipo de Edición La Luz. Jorge Luis Labrada, que está haciéndome señas porque se me quedaba en la nómina. Jorge Luis es diagramador también de Ediciones La Luz. Es uno de los espíritus que ayuda a sostener el trabajo de la editorial. Espero que no nos abandones, que sigas ahí. Bueno, esto no sé cómo debe interpretarlo, pero quiero que estés con nosotros. Y decía que tanto Alberto, que es editor fundador de Ediciones La Luz, y Elian, que es de los amigos indispensables para que la editorial siga aportando novedades todos los años y podamos estar aquí en esta feria y en otros tantos espacios que se hacen en nuestra ciudad. Pues bueno, ya casi para terminar, también les prometo algo. Vamos a escuchar, los amigos que están en redes sociales, bueno, no va a poder disfrutarlo en este momento, lo vamos a compartir más adelante para ellos, pero ya ahora cuando terminemos esta transmisión en vivo, en lo que nos quedemos acá en la sala, sí vamos a poder ver un material audiovisual que se grabó exactamente en la primera quincena de enero en Holguín, en Salón Abrirse las Constelaciones, que como bien Alberto hizo recordar ahorita, es un salón que lleva el nombre de ese poema de Delfín, también el nombre de un libro de poemas de Delfín, y es dentro de Ediciones La Luz también el nombre de la colección en la que se publican habitualmente a los autores que están entregando sus obras al mundo editorial por primera vez. Entonces, es una edición que va acompañada siempre de un fragmento de ese poema de Delfín, y nosotros quisimos en esa Semana de la Cultura Holguinera que Delfín nos acompañara para presentar exactamente estas dos novedades editoriales, y entonces sí lo logramos que Delfín estuviera allí en el Salón Abrirse las Constelaciones, en la peña que lleva ese nombre también, y al final le hemos pedido a Delfín en esa peña que nos leyera el poema Abrirse las Constelaciones, y es exactamente el que yo quiero que compartamos aquí. Ahora, por lo pronto, las constelaciones se abrirán pronto acá en el salón cuando lo escuchemos, y la transmisión en vivo sí, por hoy La Luz recesa, no sin antes
prometerles que la luz también les pertenece a los amigos que nos siguen en las redes sociales. Muchas gracias.